la falsa doctrina del rapto secreto y el hecho que los judíos aún sigan esperando a su Mesías son dos cosas que tienen algo en común. No estudiar las profecías de las 70 semanas y los 2300 años. Si se estudiaran correctamente estas profecías, miles de personas dejarían de creer que de un momento a otro van a desaparecer, porque se van a ir en el rapto. Por otro lado, miles de judíos aceptarían que Jesús es el Mesías. Así que si tú crees que la iglesia no pasará por la gran tribulación, o si eres judío y no crees que Jesús es el Mesías, y quieres seguir engañado o engañada, desliza este video. Pero si tu corazón es sincero, y quieres dejar no yo, sino la Biblia, que tenga la razón, pues estudiemos juntos estas maravillosas profecías. Bien, la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas son el panorama profético más amplio de la Biblia. Son una sola profecía, pero dividida en dos. Las 70 semanas tienen que ver específicamente con la reconstrucción y edificación de Jerusalén, la llegada o el ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías y el fin del plazo para la nación judía. Con razón, esta es una profecía prohibida dentro del judaísmo. Sí, me escuchaste bien, hay una maldición dentro del Talmud para aquellos judíos que se atrevan a estudiar la profecía de las 70 semanas. La maldición dice que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan de aquel que dé las vueltas a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9:24 al 27 y que su memoria desaparezca de la faz de la tierra para siempre. ¿Por qué los rabinos judíos han prohibido estudiar esta profecía? Fácil, la cronología de tiempo encaja exactamente con Jesús. ¿A qué cronología me estoy refiriendo? El ángel Gabriel le explica a Daniel: se ha concedido a tu pueblo, es decir, a la nación judía, y a la santa ciudad, un plazo de 70 semanas. ¿Cuánto tiempo son 70 semanas? Aplicando el principio de que un día equivale a un año, entonces las 70 semanas, que son 490 días, realmente representan 490 años. Pero ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuándo comenzaría a correr el cronómetro? El ángel Gabriel explica a Daniel que las 70 semanas comienzan desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Para entender esto tenemos que saber que para ese momento que Gabriel explica a Daniel la misión, Jerusalén había sido sitiada y destruida por Nabucodonosor. Y la profecía decía que debía ser reconstruida por segunda vez. Y como las 70 semanas comienzan a correr desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén, en el Antiguo Testamento tenemos que buscar una orden que se haya dado para edificar y restaurar el orden civil, con leyes y todo, de Jerusalén. Pero también que se dé el año exacto donde se haya dado ese decreto. ¿Habrá un pasaje en el Antiguo Testamento que cumpla con estas características? Sí. Por este conducto ordeno que todo israelita, sacerdote o levita que viva en mi reino y quiera ir conmigo a Jerusalén, pueda irse. En cuanto a ti, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha concedido y elige jueces y gobernadores para el pueblo. Todo aquel que no cumpla con la ley de tu Dios ni con la ley del rey deberá ser juzgado de inmediato y condenado a muerte, a destierro o a pagar la multa o ir a prisión. En otras palabras, por medio de esta orden finalmente se iba a reconstruir, restaurar el orden civil de Jerusalén. ¿Pero por quién y cuándo fue dada esta orden? La orden fue dada por el rey Artajerjes I en su 7º año de reinado. Y el 7º año del reinado de Artajerjes fue el año 457 a.C. Así que aquí tenemos nuestro punto de partida para las 70 semanas, es decir, desde 457 a.C. comienza a correr el cronómetro. Ahora bien, ¿cuál es la cronología de las 70 semanas? Pasarían 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. O sea, las 70 semanas se dividen en 3 partes. Comienzan en el otoño del 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Desde aquí comienza la primera parte, las 7 semanas, que realmente representan 49 años. Si sumamos los 49 años, llegamos al año 408 a.C. ¿Qué iba a pasar en esa fecha? Jerusalén volvería a ser reconstruida en tiempos angustiosos. ¿Será que Jerusalén fue reconstruida en tiempos angustiosos? Claro que sí, y vaya que fueron tiempos angustiosos, pues hasta que el muro de construcción fue terminado, constantemente hubo ataques de los enemigos para paralizar la reconstrucción. La situación era tan angustiosa que todos con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada.
Después de la reconstrucción de Jerusalén, viene la segunda parte de la profecía, es decir, las 62 semanas, o también 434 años. O sea, tenemos que sumar desde el 408 a.C., 434 años, sin contar el año 0, y llegamos al otoño del año 27 después de Cristo. En esa fecha Jesús fue ungido, Jesús fue bautizado. De hecho, Dios nos quiere dejar esta fecha bien en claro, porque en el libro de Lucas encontramos que Jesús fue bautizado en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y según el calendario judío, el año 15 del imperio de Tiberio César fue en el año 27 después de Cristo. Ahora, haciendo cuentas, si 7 semanas más 62 semanas que terminaron en el otoño del año 27 después de Cristo suman 69 semanas y la profecía era de 70 semanas, pues es obvio que después del año 27, cuando Jesús se bautiza, comenzaría la última semana. Eso significa que después del año 27, cuando terminan las 62 semanas, vendría la última semana. ¿Y qué es lo que iba a pasar después de las 62 semanas? Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Si eso sucedería después de las 62 semanas, ¿a qué semana nos metería? Exacto, a la semana 70, la última semana. Porque no podemos decir después de las 62 y que ocurra en las 62. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese príncipe? No es el anticristo. Decir que el anticristo es ese príncipe saca totalmente de contexto las 70 semanas. La estructura de las 70 semanas exige que este príncipe sea el mismo Jesús. Porque primero dice, hasta que llegue el Mesías príncipe. Después, se le quitará la vida al Mesías. Después, el príncipe que está por venir. Después, ese príncipe confirmará su pacto con muchos. ¿Y quién confirmó el pacto con muchos? Jesús les dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Además, en el Antiguo Testamento jamás se le llama al anticristo príncipe, sino a Cristo Jesús. Él es el príncipe de los ejércitos, el príncipe del pacto, el príncipe de paz. Miguel, el gran príncipe. Pero ¿por qué el pueblo destruiría la ciudad y el santuario? Porque se rechazaría al Mesías, y eso provocó después la destrucción de Jerusalén. Es decir, ellos mismos provocaron esa destrucción. El mismo pueblo de Israel fue el que trajo la destrucción de Jerusalén en el año 70 por haber rechazado al Mesías. Así que ahora que ya sabemos quién es el pueblo y quién es el príncipe, veamos en qué parte de la última semana moriría el Mesías. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Esto sucedería en la semana 70, es decir, en la última semana, que realmente son 7 años. Durante este periodo, el príncipe confirmaría su pacto con muchos, es decir, Jesús predicaría específicamente el evangelio solamente para el pueblo judío. Esto es porque las 70 semanas eran la última oportunidad para el pueblo de Israel. Por eso Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero después de que se terminaran las 70 semanas, el evangelio también pasaría a ser para los gentiles. Y como el Mesías moriría a la mitad de la semana, sabemos que Jesús murió en el año 31. Pero ¿cómo sabemos que Jesús murió en el año 31? Pues porque Jesús moriría a la mitad de la semana, y esta semana son 7 años, y la mitad de 7 es 3.5. O sea que Jesús primero se bautizaría en el año 27, y 3.5 años después moriría. Pero del 27 al 31 no hay 3 años y medio. ¿Cómo entendemos esto? La respuesta es sencilla. Los cálculos se hacen utilizando el calendario hebreo, que era el que existía en los tiempos de Daniel. Así que sabemos que Jesús se bautizó en el otoño del año 27, y aquí comienzan los 3 años y medio. Al otoño del 28 hay 1 año.
Al otoño del 29 hay 2 años. Al otoño del 30 hay 3 años. A la primavera del 31 hay 3 años y medio. ¿Murió Jesús en la primavera? Sí, Es cuando se realizaba la Pascua. y Jesús es la Pascua, o sea, finales de marzo, principios de abril. ¿Y qué iba a pasar con la muerte de Jesús a la mitad de la semana? Se suspenderían los sacrificios y las ofrendas. Porque todos esos sacrificios de corderos y animales que se hacían en el Antiguo Testamento, toda esa ley ceremonial, apuntaban al Cordero verdadero que moriría en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, se terminó para siempre esa ley ceremonial. Por eso es que cuando Jesús murió, en ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Se rasgó de arriba a abajo, porque era Dios quien estaba diciendo: hasta aquí se terminaron los sacrificios y las ofrendas, hasta aquí se terminó el santuario terrenal, pues el Cordero verdadero ha muerto. Y como aún nos faltan 3 años y medio para finalizar las 70 semanas, es ahí cuando llegamos al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Pero ¿cómo es que del año 31 al año 34 hay 3 años y medio? La respuesta nuevamente es que hacemos las cuentas según el calendario judío. De la primavera del 31 al otoño del 31 hay medio año. Del otoño del 31 al otoño del 32 hay 1 año y medio. Del otoño del 32 al otoño del 33 hay 2 años y medio. ¿Y del otoño del 33 al otoño del 34? Hay 3 años y medio. Cuando Esteban fue apedreado. Pero ¿por qué con el apedreamiento de Esteban termina las 70 semanas y el fin del plazo para los judíos que rechazaron a Jesús? Pues porque Esteban fue el último profeta de Dios y él tenía que sellar la visión. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo caía en rebeldía contra Dios, Dios enviaba a un profeta. El profeta siempre decía cómo el pueblo había quebrantado el pacto de matrimonio con Dios. Se daba una lista de cómo Dios había sido bueno. Luego venía la acusación contra el pueblo y finalmente la sentencia. En Hechos el capítulo 7 eso es justamente lo que pasa. Pero a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, Esteban esta vez no dio mensaje de arrepentimiento. Esteban selló la visión, porque al estar muriendo, en visión profética vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Después de la muerte de Esteban, el evangelio ahora no sería solamente para los judíos, ahora pasaría también a ser para los gentiles. No es casualidad que después del apedreamiento de Esteban, el judío Saulo de Tarso se volvió el gran apóstol Pablo para los gentiles. Así que esta es la profecía de las 70 semanas y se cumplieron hace mucho tiempo.